Ok. Compartir enlace de invitación. Bueno, Lulú, no sé qué le vamos a preguntar. Nada, charlemos, que nos podemos entrar un poco por fuera Charlemos. del otro, que no daba para ponerte a charlar porque le interrumpías a la clase. Exacto. Un poco más tranquilo pero bueno, esto de. Preguntémosle si vio algo de poiesis, pero ahí se metió en... ¿Querés, este fondo te parece bien para la grabación? ¿Mucha luz? O algo así. No, espera. Ahí nos vamos a... Me parece que estamos mejor de ese lado. Acá, como las dos sentaditas. Sí, más simple. Y la arcada. Ay, sí, por favor. Ay, esto me hace acordar a cuando hacíamos Ama la casa en todo el espacio. Penumbra. Me veo un poco mejor. ¿Y vos a qué hora te vas? ¿A las 4? Y un poquito antes. O sea, tipo 3:30 me voy a fijar a ver a qué hora pasa el bondi. Voy medio, viste, este bondi no entras y si no, no sé, 43, si no, no entras. Te lo Y perdiste. ahí se ve. Prácticamente de las 4. Ahí estamos. Buenas. Esa. Creo que no se escucha. Qué blancos que están. Llenos de luz. Sí, Ahí sí. yo no sé por qué. Y puede ¿Se ser me la luz escucha? del sol. Sí, ahora sí se escucha. A ver. ¿Cómo están? Buenas. Bien. Bien, bien. Un poco de frío. Ahí, ahí yo creo que mejor. Sí, mejoró. Qué dupla, ¿eh? Son parecidos los dos. Puede ser, somos hermanos, separados antes de nacer. Sí, dos acuarianos. Ahí va. Estamos con la luna en acuario también, o sea, Todos, sí. y mucho sentimiento, mi hermanito de Mendoza, pero vos también, ¿Eh? Ustedes también. ¿Somos ustedes parecidas? sí, dos hermanas que Puede ser. viven en la misma casa. Estamos sincronizadas con Lu. Sí, sí. Las dos Lu. Las dos Lu, porque para Luisina y John, Lucila. Lu, Lucila. Lucila. Sí. Bien, porque yo a Luisina sí la conozco, pero a vos no te conocía. No, no, No yo a ti tenía. tampoco. Ajá, Mm, Solo de nombre. Ya, solo ya sabía. Sí, acá ya te nombré mucho. ah, compañía. Bueno, la idea mía era que pudieran conocerse más allá del taller que están participando, como en otro contexto. Ujú. Y también aprovechando la ocasión de que, bueno, Luisina está investigando también en la misma universidad y de alguna manera que sea como el espacio para generar una primera reunión, así, un primer encuentro más distendido
y fuera del contexto de taller y todo eso, sino más entre colegas y que pudiéramos generar un diálogo que sea también favorable para la investigación de ella y que en un futuro puedan empezar a también tener este vínculo porque es muy interesante, creo que lo que está buscando Luisina es muy interesante para el teatro de sombras y son preguntas que por ahí también he escuchado que vos has hablado un montón de esos temas, entonces siento que se pueden cruzar muy bien y bueno, ya que estoy acá, digo, después pueden surgir otras cosas, pero al menos ahí sí les parece como aprovechar este momento y este encuentro para eso, para que al menos explicar vos qué es lo que más o menos te gustaría, Luisi, y a partir de ahí empezar a como alargar Ah, así cosas y ver qué sucede. Vos vas a ser el mediador Soy el caso mediador, una pelea muy... claro, para, Alex. Sí, sí. Alex. Claro, algo así sería. No, no, pero creo que lo interesante es que este sea como un primer espacio, no sea el último ni el único. bien, bien, Ujú. bien. Sí. Hermoso. Bueno, gracias. Gracias, Pablo, por la oportunidad ahí que coordinaste. Y gracias, Alexander, por poder, por tu tiempo y por prestarte, digamos, a estas conversaciones que tanto nos gustan, ¿no? Como encontrar otros sombristas, para nosotras es como un tesoro, porque es un arte que somos pocos los que lo investigan y cuando hay otros fanáticos, cuando nos encontramos con Pablo en la maestría, yo tenía muchas ganas de hablar y hablar y hablar de esta misma pasión. Me parece que eso es muy nutritivo, ¿no? Encontrarse con otros artistas que desde otro territorio y otra perspectiva trabajan con el mismo lenguaje de diferentes maneras. Em, las mismas preguntas, pero diferentes respuestas, o otras preguntas, o otros procedimientos, o otros acercamientos a la técnica. Eso me fascina mucho, me parece que es muy, muy rico, muy, muy nutritivo. Y nuestro objetivo con Lu, con Lucila, em, nosotras somos amigas hace bastantes años, pero también nos conocimos creando. Y mucha de mi investigación con las sombras empezó con ella. Y por más que sea yo la que esté haciendo la maestría y la tesis y escriba al respecto y lea y esté, digamos, en ese rol, siempre es con ella con la cual estamos en el laboratorio y pensamos las cosas juntas y dialogamos. Entonces, yo tengo una idea y se la cuento y ella me dice, ah, pero fíjate que, o, sí puede ser. Y entonces en ese diálogo también todo es muy es muy genial, ¿no? Es mucho más hermoso que hacerlo solo. Em, entonces, la idea de la tesis, de hacer una investigación donde el foco esté en la sombra, es para llevar a teoría cosas que están en nosotras de manera intuitiva, que hemos descubierto de manera intuitiva y, y horizontes nuevos a los que queremos llegar. Entonces, es aprovechar el marco teórico que da la universidad. eh, para hacer una nueva creación. Mi tesis es una creación de obra, eh, una creación artística, no teórica, que la voy a hacer con Lu. Tal vez convocamos a alguna persona más o no, pero digamos, el núcleo somos nosotras y es el desarrollo de lo que venimos haciendo, sí. Pide la palabra. Invítame, invítame para ser parte de eso. ¡Oh! Ya estás invitado. Alex, va, si lo invitás, va.
Claro, Sí. me voy, Mar del Plata, claro, me gusta. La playa, Sí, Sí, bueno, los tengo alfajores. que encontrar director de tesis para que Pablo, tú también. Y no sé Mm, si pensaste en Alexander y por algo no lo elegiste, porque soy muy hermanos, muy amigos, o por algo ahí legal de... es por algo legal, porque Alex no tiene maestría. ¡Bu! La legalidad. Bueno, puede ser nuestro director de tesis sin legalidad, Eso, pero igual serlo. de alguna manera, de alguna manera lo está haciendo. sí, yo trabajo en la ilegalidad siempre. Bien En las sombras, clandestino, siempre en las sombras. tal cual. Pero tengo la Biblia en la mano. No, Biblia no. Está La bueno, Biblia de está la bueno sombra. saber que vos trabajás también como apoyo con varios grupos acá en Buenos Aires. Bueno, nosotras íbamos a viajar a Mendoza al seminario que ibas a dar y pandemia. Claro, cuando ibas a Sí, viajar para Boitatá. Es- Sí. Las Así. chicas iban a viajar pero después, bueno, sí, pandemia. Ajá, tal cual. Y en esa pandemia a nosotras nos sucedió, bueno, como una serendipia, ¿no? Un encuentro no buscado que fue que se creó esta parte más para adultos, que es poiesis visuales, le llamamos, y empezamos a trabajar con una hibridación de lenguajes, con las retroproyecciones, poesía, danza y música Teatro. y teatro. Y creamos... em, en principio era un laboratorio de investigación para salvarnos del encierro y por las ganas de crear y de hacer poesía que teníamos. Y sin saberlo fuimos creando microescenas y montamos esta obra que se llama Caos Íntimo, que somos 5 artistas, esta obra primera que hizo poiesis visuales para adultos. La intención de la tesis es, ahora las chicas, cada cual se fue como a su rubro, eh, a la poesía, a la música y a las performances. Y nosotras queremos seguir desarrollando una nueva producción de obra de sombras para adultos, para adultos, trabajando con las retroproyecciones y con estas preguntas, ¿no? Con las preguntas que nos aparecieron en el tránsito, llevarlas a la escena o al montaje de obra que por eso yo estoy leyendo mucho y cada texto, hoy me imprimí el texto que me enviaste, Pablo, el de Luz y Materia. Ah, no, mentir. Acá nos reímos mucho del libro de Fabricio Montecchi. ¿quién es Fabricio? ¿Se rieron? ¿Les gustó? Y debatimos mucho sobre ciertas... Nos, nos gusta porque nos hace debatir, pero por eso sí lo uso de chiste nada más. Como solamente para meterle fuego a Alex. Bien. Ah, Bueno, tú, el de Luz y Alex, Materia de Sonia. Es de Sonia, que trabajó eh, con Alex. el de Sonia no lo imprimí, Luz y Materia no, el otro, el de proyección y materia. O es de Sonia también. Una investigación sobre la arquitectura y la sombra. Eh, ¿Cuál era? no, el de... ya te digo, espérame que todavía no lo tengo en la mano. Ah, dale, dale. Eh, Sé que te había pasado, pero no me acuerdo cuál. el de luz y materia escaneé El capítulo de Sonia. el capítulo de Sonia y qué belleza esa obra, todo lo que ella dice. eh, me Mañana vamos encantó. a hablar con Sonia. Ay, Está en hermosa. México ahora. Ah. La sombra como materia de proyección y proyecto. ¿No me lo enviaste vos? No, Ah, bueno, te lo envío. entonces envíamelo. Sí, es una tesis que apareció en una facultad. Yo estoy en un, no sé cómo llegué a inscribirme en un blog, en un espacio donde
parece que Google te escucha y todo lo que vos investigás o algo te va Ujú. mandando tesis que tienen referencia y que las podés descargar. Ajá. Y bueno, llegué a esta y me pareció súper interesante. Está como en un principio en portugués, después en español y después toda en castellano. ¿De quién es? Eh, ¿De quién es? Es de Marcela. Sí, al principio de- Tiene 2000, desde el 2012, es bastante. Marcela Inés Ruck. Ya te lo envío por WhatsApp. Bueno, Bueno, en fin, estas cuestiones que despierta la teoría, ¿no? Que para mí creo que son interesantes si se ponen en diálogo con la práctica, si son motores de, o sea, de futuras creaciones, de poder llevarlo a la práctica. Y en eso estuve mucho con esta temática del vacío, ¿no? Eh, Como que es desde ahí el ovillito del cual queremos empezar a tirar, o es mi propuesta acá que le traigo a Lu, que es como la potencia del lenguaje de sombras vista en ese vacío, en esa dramaturgia abierta que propone, ¿no? Entonces, como es un vacío de luz, ese espacio negro, ese espacio donde no hay luz, permite que el espectador involucre su subjetividad y su construcción dramática, ¿no? Su visión de eso que no está, que está en ausencia. Y entonces vamos a ver a dónde nos lleva esto y no tengo todavía claro, todavía no escribí, no llevé a teoría, eh, pero bueno, la idea es trabajar con un solo cuerpo en escena como un performance titiritero, como lo que hacemos también en Poiesis Títeres, trabajar con la sombra corporal y con una dirección desde adentro, con una dramaturgia muy personal, creada a partir del diálogo entre la inmaterialidad del cuerpo y la materialización de la luz, cómo los objetos con el retroproyector permiten que la luz se materialice, la luz se condense en un signo y pueda dialogar con un cuerpo que está desmaterializado, está hecho sombra, hecho luz, y en ese entre se pueden encontrar, ¿no? En esta posibilidad y en todo lo que le pasa al performer, que fue de mi experiencia propia como performer en la obra, de poner el cuerpo como actriz, pero que requiere otras cosas que el teatro común, que requiere Desglose. un desdoblamiento más identificable con el rol del titiritero que con la actuación, un poder vaciarse de lo propio para hacer eso otro que se proyecta y que es la sombra. Por ahí vamos. ¿entendiste, Ale? Ujú. Y el objetivo es este año terminar todos los seminarios teóricos y hacer un plan de trabajo lo más detallado y esbozado, y el año que viene llevarlo a la práctica y a la exploración. Eh, Como recursos queremos utilizar, yo quiero utilizar todo, Por eso lo foco. los dos retroproyectores que tenemos y el foco que permite que esa sombra es móvil, ¿no? Tiene un dinamismo otro, que el retro genera sombras pero más estáticas. Entonces también utilizar el foco, ir de a poco develando, eso, sugiriendo la corporalidad en escena, ir desde la ausencia del cuerpo hacia la presencia total del cuerpo carne en diálogo con todo eso anterior. Esa sería la metodología que vamos a ir haciendo. Livianito, bien livianito. Bien liviano. Ya hablar del vacío es... Lo que me pasa escuchando la propuesta Sí. es pensar eh, que el vacío tiene a ver con la esencia más primitiva de la sombra.
Entonces, ¿cuáles son cuáles son los mínimos recursos que se puede pensar para construir esta idea de vacío y lleno, de negro y la luz entrando en el espacio negro? Todo eso tiene a ver con una lógica de nuestras dudas más antiguas, que de dónde vinimos, cómo surgió el mundo, de dónde viene el sol puede morir algún día, vamos a quedarnos como. Todo eso me parece que es muy fructífero como punto de partida de construcción, de simbología, de metáforas, pero el retroproyector no me pasa eso. El retroproyector tiene una presencia en lo vacío que es casi como un salto en un desarrollo tecnológico que se va mucho adelante. Y te hablo eso porque yo trabajo con retroproyección a mucho tiempo y siempre es una cosa dudosa para mí. ¿Por qué estoy utilizando eso? ¿Cuál es? ¿Por qué no estoy haciendo sombras con luz y estoy utilizando este equipamiento? Es casi como una máquina de hacer imágenes. Ujú. Y esta máquina tiene un motor para refrigerar su interior, o sea, también no es solo imagen, es sonido también. Está ahí, marca presencia en el espacio porque es una cosa construida, es un objeto que, que es muy extraterrestre para el mundo primitivo de las sombras. Entonces me pregunto, eh, ¿por qué vamos a utilizar un retroproyector para hablarnos del vacío? Si ello es el contrario de esta sensación simbólica en la escena de las sombras. Y no que no se pueda o nada de eso, pero cuestionar qué es más simple de todo. Es una vela con la llama, es una luz LED que sale de la punta del dedo y no se ve. ¿Qué energía tiene ahí? Sale de mí, es una energía humana, es la luz del espíritu humano de la persona, es la aura, es una cosa trascendental. O sea, las asociaciones más cerca de la tecnología, de lo industrial, de los objetos fabricados, creo que estos evocan mucho más fuerza sobre la circunstancia del vacío más ligado a la filosofía oriental o a las sentencias de la vida. Por ejemplo, la muerte tiene mucho a ver con el vacío, la ausencia, la presencia, cómo se materializa la muerte en la escena de las sombras, cómo es el Big Bang en el universo sombra. Me parece que no tiene a ver con un retroproyector, no por lo menos con la calidad de luz que voy a mirar en una pantalla o con la presencia que tiene en el espacio de trabajo. Eso que me pasó escuchando tu relato ahora. Gracias. Mira, te respondo. En principio, nosotras estamos como fascinadas con el recurso del retroproyector y, y creo que tiene mucha potencia todavía a desarrollar. Y entonces esta nueva tesis
lo involucra por un trabajo anterior, ¿no? O sea, lo justifica el trabajo anterior que hicimos, las ganas de seguirlo desarrollando y poder organizar dentro de una obra los recursos donde seguramente no sea el inicio, lo que yo estoy visualizando es iniciar desde ese concepto del vacío para después llegar a otros lugares. Entonces, mi fantasía dramatúrgica es empezar de lo más simple a lo más complejo. Entonces, ir transitando diferentes recursos lumínicos para generar esa dramaturgia también. Ir de lo más simple, de un foco o una vela, como vos decías, hacia la multiplicidad de posibilidades que nos permite generar el retroproyector. Y el retroproyector como un aparato que hace ver, ¿no? Esto que decía Guillermo, como un aparato que genera la posibilidad de hacer aparecer imágenes. Y digamos que el humano, Lu, manipulando, animando las figuras, los objetos, dialogando con esa tecnología, es lo que lo vuelve más artesanal, ¿no? Y analógico. Y es eso lo que nos gusta a nosotros del recurso, cómo poder, y permite cosas que con el foco tal vez son más complejas de lograr visualmente, ¿no? Pero también se podrían llegar, ¿no? Es como eso, por eso inicié diciendo esto, es una afinidad que tenemos por una experiencia previa y el deseo de seguir desarrollando esa estética y ese recurso que descubrimos en Y Caos. poder seguir investigándolo también, así como material simbólico, ¿no? De las posibilidades que tiene metafóricas también el retro. O sea, sin duda es una tecnología mucho más avanzada que una vela o una sola fuente de luz, más sin embargo sigue siendo como muy analógico. Yo siento que si bien esto, ¿no? Es un aparato, es una máquina, digamos, pero no deja de ser una luz reflejada en un espejo, que lo que hace es que permitirnos ver ese viaje que hace la luz a través de lo que nosotros ponemos en esa plataforma y nos da como esa posibilidad técnica de trabajar en lo horizontal, que trabajándolo con el foco es diferente, ¿no? Es desde otro lado. Y bueno, y explorar las posibilidades que nos da. En este caso fue, bueno, porque Lu empezó a explorar el universo del vacío, ¿no? Pero en cuanto a cualquier otro concepto, las posibilidades poéticas y metafóricas que nos da, o sea, como, porque a veces es desde el contraste, desde cómo desde el retro se puede llenar de un montón de cosas y esa sombra vacía resalte por contraste, digamos, entre un lenguaje y el otro. Eh, o bueno, esta capacidad de, sí, trabajar los materiales desde otro lado, no sé. Nosotros tuvimos una gran investigación durante la pandemia, estuvimos probando, bueno, fue cuando empezamos a probar un poco de todo. Y la sensación es que todavía le queda mucho hilo para tirar. Claro. Y sí sería como el concepto del vacío es como la idea es que sea un inicio, ¿no? Como un concepto que nos sirva para empezar a trabajar, pero tal vez llegar hacia otros lugares, como ponerlo en cuestionamiento, qué pasa con este vacío, poner al espectador frente a la oscuridad y al silencio y qué le sucede, y de a poco ir llegando hacia la luz o a estas transparencias proyectadas, ¿no? También el retro trabaja mucho con lo que es la transparencia y hay como un dilema de si la transparencia es sombra o no. Y entonces esas cuestiones
que son teóricas y debates teóricos entre sombristas, llevarlos a una poética también me parece interesante. Y si trabajamos con solo un actor o solo un performer, cómo poder lograr la multiplicidad de presencias, aunque haya solo una sombra corporal, ¿no? Cómo se pueden multiplicar esas sombras y llenarse de ese vacío. También un recurso que encontramos en una obra que hicimos para infancias fue generar planos oscuros en el retro y usar el foco en esa zona de oscuridad que generábamos con el retro. Entonces, por ejemplo, tenemos una silueta de una cara negra en el retro y en esa cara aparece la imagen, una imagen en sombra, ¿no? Una luz, como cómo ese vacío se va completando también o entra en tensión. Esa sería la justificación. Más que el amor por el aparato que le tenemos, creo que esa es la primera. Y las ganas de seguir descubriendo Y también, el potencial. que en este caso fue el vacío, ¿no? Pero ver que bueno, es muy amplio, ¿no? Hablar del vacío, porque está como un poco ese vacío existencial, ¿no? Más ontológico que tenemos todos de quién soy, hacia dónde voy, qué somos, qué hacemos acá. Pero después también hay otros vacíos que tienen que ver con algo más contemporáneo, que es como, también es un vacío existencial, pero digo que puede dialogar, creo yo, estéticamente con el retro y con todo, que nos trae más como, o sea, a través de la materialidad y todo, a un mundo mucho más contemporáneo en el que todo es saturación, en que todo está lleno, en que todo es... Rápido. Pero en realidad la gente sigue estando igual de vacía, o sea, como que cada vez tenés más, pero tampoco te llena, es como, bueno, hay como muchas aristas para ver desde dónde hablar del vacío, que todavía no las tenemos ni digeridas, o sea, recién estamos como empezando a tirar. Sí, esbozos. Y sobre todo como el modo en que el performer, el cuerpo del performer dialoga con el todo, ¿no? Con la luz. Que dialogue desde esa situación de vaciarse. Como ese procedimiento que yo encontré desde el ser titiritera, trabajando con los títeres, ¿no? Vaciarme de mi propia, eh, de mis impulsos, de mi yo, para poder ser eso otro. Ese proceso de vaciamiento es el que también interesa, cómo crear una obra a partir de ese procedimiento, de el encuentro con la materia, con la luz, con este diálogo que tenemos transitado, pero que se puede desarrollar, son los objetos proyectados, la materia proyectada y la corporalidad. Otra cosa que también, pensando ahora en vivo y en directo, ¿no? Que es interesante en la exploración con el retro, que obviamente se puede hacer con el foco también, pero bueno, el retro es una luz fija, ¿no? Entonces, todo lo que son los movimientos de esa sombra son movimientos que tiene que hacer el sujeto. O sea, para generar diferentes planos, nosotras era bueno marcar con cinta, ahora te parás acá al lado del retro, entonces sale tu cara grande, después vas para allá, o sea, es como una coreografía, ¿no? En la que realmente quienes estaban actuando tenían que desglosarse para esto, para moverse desde la sombra y no desde ellos mismos de que me están viendo a mí. No, a mí no me está viendo nadie, están viendo mi sombra. Entonces, hay como una cercanía con esta animación, ¿no? Animar nuestra propia sombra como si fuese un títere o una figura desde el movimiento, que con un foco fijo pasaría lo mismo, pero bueno, el foco lo hemos explorado, lo hemos usado fijo, pero lo hemos explorado también mucho en movimiento, ¿no? Entonces, a veces la animación sale desde el foco, desde el movimiento del foco, más que... ¿no? Desde el movimiento del actor o del sujeto. Sí, y queremos ponerlo en diálogo también, ¿no? Este recurso, una luz y un retroproyector, como
si no llegamos a lo digital, no vamos a llegar a un proyector digital. Ese sería como la posobra, el futuro futuro de esta tesis, ¿no? Como ponerlo en diálogo también con algo digital. En este caso estaríamos como anterior, y me parece que ese tránsito puede ser interesante. Tengo una experiencia muy cerca de eso que están hablando, y que es una imagen de la misma cosa, de la misma acción, con tres distintas maneras de representarla. Esta es una obra llamada La sombra de las palabras, que era una investigación que estábamos haciendo sobre la poesía literaria y la manera como se puede declamar la poesía, manipulando el sonido de la declamación junto con la desconstrucción de las imágenes, que es una de las cosas que más me interesa. Es las imágenes distorsionadas, espejadas, duplicadas, todo este universo que el ruido imagético puede proponer como sentidos y como dramaturgia. Entonces teníamos un poema que hablaba sobre como si fuesen comidas hablando mal de la otra. Ujú. Y era la montaje de un sándwich. Entonces el queso hablaba del pan, que hablaba de la manteca, o sea, el discurso era muy infantil, inocente, y la escena se pasaba en la mesita del retroproyector con cosas orgánicas, pan, un cutillo, queso, un salame, una hoja de lechuga, y se montaba eso como en una mesa de tu casa. Ajá. Pero teníamos la proyección del proyector, pero también teníamos una fuente de luz acá que mostraba las manos manejando en un otro punto de vista. Y había una cámara filmando eso de un otro ángulo con una proyección, y todas las luces salían de un mismo punto. Entonces retro, luz y proyector digital, y todas juntas proyectando eso. Y claro, el proyector digital tenía un retardo de tiempo del procesador para enviar esto ahí. Pero el efecto era muy interesante porque no combinaba con la inocencia del texto y el contenido del texto, que era como una receta de cómo hacer un sándwich, pero había una intriga entre las cosas que hacían parte de la receta. Entonces me parece que eso es un lugar de exploración que, claro, se puede desarrollar muchas cosas. Pero yo tengo una provocación para vos, porque creo que es la mejor manera que tengo de Ujú. colaborar con el trabajo, es provocando de cómo se puede ampliar el espacio de la pesquisa. Y a mí me parece que están mirando una pesquisa a través de la lente del retroproyector. La pesquisa es sobre las imágenes producidas por eso, porque tiene motivación para eso. Para mí no, para mí una pesquisa tiene que empezar dejando de lado, alejándote de todo que es tu universo más cerca, más eh, emocionante, que es tu zona de confort, vamos a decir así.
no que tiene que ir a zonas de riesgo, pero ampliar el universo simbólico para mí es fundamental en cualquier obra. Entonces te pregunto a las dos, ¿qué, ¿qué es el vacío del teatro de sombras? ¿Y qué es el vacío de un retroproyector? ¿Qué es el vacío del público? Entonces, las preguntas para mí son muy fundamentadas en la esencia de lo que se puede hacer. ¿Qué es vacío para mí, para mi madre? Es la ausencia de los hijos. El vacío trae sentimiento, miedo, porque si no voy a partir justo para la construcción gráfica, imagética, de códigos, de cosas que ya están, vocês ya están ahí. Están tornando más formal la pesquisa que estaban haciendo en la pandemia. Y creo que puede ser mucho más que eso. Solo la formalidad no es suficiente para una pesquisa donde se va a encontrar cosas que están muy ocultas. Y el retroproyector tiene su mirada, que es con una lente, con una mesita de luz cuadrada, que tiene allí, que es fija y que todo más que va a dialogar con otras cosas. Entonces, me parece que el retroproyector está haciendo la pesquisa y no las sombristas. Ujú. Buenísimo, la mató. La mató. Pesquisas, me encanta esa palabra. Quiero la traducción. Búsqueda, Investigación. 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 Y vos sos portuñol, hablas. Yo no hablo. Casi, casi. Después de este intensivo de sombras, cuando terminábamos las clases, fue 3 horas de estar escuchando en portugués. Quedaba así con las neuronas medio cruzadas, pero dije, ah, entiendo. Yo no hablo portugués, Entiende. nada. Pero fue como, ah, mirá. Ya me pasaba el modo portugués. Buenísimo. Me encanta esa palabra pesquisas. Me gusta esa traducción de conceptos que se dan también en los lenguajes. A mí me da la sensación de pescar algo, ¿no? Al vuelo, como pescar algo, y es un poco una investigación, también es como capturar algo que si no está en desarrollo constante, ¿no? Como pesquisa. Sí. Bueno, por ahí es Pescar. Te viene de sí, de pescar. pescar. De pesca. Marita, Asociación fonética, nada que ver. Está buena la idea, la provocación que... Sí, voy a decir algo. Sí. Acá voy a traer algo que me pareció muy interesante del taller, que es la teoría de las camadas, que lo hemos charlado después con Luisina, porque nosotras en la investigación que venimos haciendo, de la obra esta que hicimos para adultos y todo, siempre hay un punto de partida, ¿no? Desde donde uno empieza a crear. Hemos empezado a crear a veces desde lo sonoro, por una canción o por música que traía nuestra música invitada, o desde una poesía, que era desde nuestra narradora también, o a veces desde un material que aparecía y probábamos en el retro y decíamos, uy, está buenísimo, bueno, a ver con qué podemos, o sea, como siempre fuimos partiendo de diferentes lugares. Más sin embargo, me parece como interesante esto de poder tener claro qué es lo que uno quiere narrar antes de empezar con toda la investigación y todo, ¿no? Que eso es lo que ahora no estaríamos teniendo del todo claro, estamos en ese proceso. De hecho, yo como que ahí la ayudo a Lu, pero como es un poco su búsqueda y todo, bueno, dejo que ella encuentre a ver hacia dónde quiere llevar su tesis y qué temática, y después yo estoy un poco más en la parte técnica y visual y demás. Pero, pero bueno, nos pasa a veces eso,
de querer empezar por otros lados, como por ejemplo esto que decís vos, ¿no? Parece que en realidad estamos como tratando de ver, de investigar el retro más que la temática en sí y todo. Y a veces me parece que es interesante esto, poder tener como, uno nunca tiene nada acabado 100%, pero bueno, poder tener más asentado qué es lo que uno quiere narrar para poder después ver qué tecnologías usa, qué, cómo, qué signos, cómo va a narrar eso, ¿no? Como que ahora estamos medio en una ensalada entre viendo qué temática, cuáles son los recursos, dentro de los recursos que usamos, qué es lo que más nos gustaría usar o qué sé yo. Eh, pero sí, creo que falta, bueno, encima el tema, la temática del vacío es súper amplia, o sea, si no la direccionamos un poco para algún lado es infinito, o sea, es como infinito el vacío. Desde el punto de vista de ustedes, en qué radicaría el vacío de la sombra? Para saberlo y más o menos hacerme una idea, tengo un concepto, pero nunca lo he unido a la sombra, entonces eso es como Yo entender lo un poco descubrí, mejor. lo rescaté, digamos, leyendo y pensando sobre qué concepto poder trabajarlo desde diferentes lugares, tanto estética como internamente, como a la hora de crear la obra, como un concepto que pueda unir todos los momentos de creación, tanto desde cómo llevar adelante una dramaturgia de sombras, como el recurso específico, como el modo de habitar el cuerpo en escena, como también qué queremos, qué se puede generar en el espectador. Entonces encontré que el vacío puede resonar en todos estos lugares, ¿no? Eh, y lo tomo desde este lugar de que la sombra es una ausencia de luz, desde eh, que ese espacio negro, ese cuerpo opaco que se interpone entre la luz y el espacio de proyección, genera un vacío con un contorno delimitado donde presenta una figura que no está acabada por completo, que es lo que se diferencia de un teatro puro, ¿no? O esto, teatro con sombras, ¿no? Sería como trabajar con esas siluetas, esas figuras que también están vacías, o sea, también están abiertas, ¿no? Que proponen, sugieren, pero que no terminan de dar toda la información, para que quien observa, quien vivencia, pueda poner de sí. Hay algo de la teatralidad propia, que es lo que a mí me interesa, como la propia subjetividad en la escena, tanto en el momento de crear como en el momento de expectar una obra. El teatro de texto o el teatro que trabaja la representación o que trabaja buscando una forma específica o con un guión previo muy acabado, no sé. El teatro que a mí me interesa hacer es un teatro que surge muy desde lo interno, desde la intimidad de quienes lo están haciendo. Una improvisación. Sí, crearlo a partir de la improvisación, escribirlo a partir de un laboratorio. eh, y esta idea de vacío tiene que ver con eso, con antes de decir yo quiero hablar de esto, generar este proceso de desprenderse de todo lo que ya sabemos, de desaprender para encontrarse con esto oculto, ¿no? Que es más esencial, sería, o propio, o único, o de ese aquí y ahora. Como el vacío como un modo de habitar la escena. Esa es la Y hasta búsqueda. como un modo de crear. Y un modo de crear, que es Desde paradójico, el ¿no? vacío. Como creo desde el... Por eso me gusta tu provocación, como
Bueno, pero en tu vacío ya hay un montón de cosas, Lu. Ya hay un montón de retro, mucha imagen, mucha... Y está bueno para mí ahora pensar esta tesis, o sea, desglosarme también, o sea, de generar un proceso de desprenderme de historia previa y lanzarme al laboratorio a ver qué surge, ¿no? ¿Qué queremos narrar? Tal vez en la ficción, después, en esa ficción que vamos a crear, terminemos desarrollando otra cosa. Hablar sobre, no sé, la maternidad, que nada de vacío tiene, o sí. Um, ¿No? Como más un modo de un puntapié para empezar a crear y pensar en la sombra en la escena que una cuestión de querer hacer teoría o poesía sobre el vacío, aunque sí, igual me interesaría poder llevarlo a diferentes planos. Respondí. ¿Querías decir algo? Sí. Sí, la pregunta es, ¿cuál es el vacío de la sombra? ¿Cuál es el vacío de la sombra? Qué pregunta muy específica. Y todos cerramos. Sí. Adiós. No, bueno, Era re un poco la difícil. oscuridad total, eh, o la luz total, ¿no? Como esos lugares plenos de mucha luz y enceguecimiento, o o pura oscuridad donde no hay delimitación, donde no puedo delimitar qué es lo que veo y simplemente hay nada, hay ese vacío, eh, porque, porque aunque haya un contorno, eso ya implica que hay algo, ¿no? Ya hay referencias de figuras, aunque sean abstractas, si aparecen líneas o aparecen círculos, ya, ya conmueven diferentes partes, ¿no? Ya mueven diferentes subjetividades. Em, Yo en cuanto a la sombra en concreto, lo veo un poco en lo que dijo Lu antes, ¿no? Como la sombra es una silueta, si bien puede estar calada y puede tener otras cosas, pero bueno, hablando un poco de sombras corporales, ¿no? Es una silueta que solo es una línea, ¿no? Un contorno, al estar vaciada dentro de un montón de información que uno por experiencia sabe que esa sombra que está viendo, que es una persona, tiene dos ojos, tiene, qué sé yo, lunares, tiene información, un montón de información dentro de ella, que en la sombra no están. Y que eso es para mí ese vacío que llena el otro. Igual habría que Está aclarar. como en la sugestión, en realidad, ¿no? En lo que sugiere, porque sugiere algo, pero no muestra de todo. Entonces, en en, en esos límites creo que es cuando entra la subjetividad a llenar ese vacío. No sé si será Igual vacío o no la palabra, o sea, porque tampoco es que está vacía, una sombra está llena de sombra, qué sé yo. habría que aclarar una definición de que no es silueta, porque esa idea del contorno no radica en la sombra, sino que la sombra es una figura, ¿no? O sea, no es una silueta, no es el contorno, porque a no ser que lo hagamos con algún material, pero la sombra corporal no tiene contorno, no es que solamente me ven el límite de mi cuerpo y adentro nada. Es todo negro, es como el cuerpo opaco, Sí, es una una sombra, figura humana. un objeto con sombra propia tiene silueta. Depende de dónde lo veamos. Claro. No, si estoy mirando el horizonte, el sol está se poniendo y miro la paisaje en contraluz. Sí, La paisaje es negra sí, y un sí. cielo rojo. Ujú, Estoy mirando la silueta. Una cosa es una figura claro. que es para hacer sombras y otra cosa es la silueta
de alguna cosa que estoy mirando. Sí, sí, sí. Pero poner en el caso de la figura humana, vos no estás viendo a una persona solamente en su contorno. Cuando la ves proyectada la sombra en la superficie que sea, vos ves toda la sombra. O sea, ves el interior también de la persona opaco. O sea, es una figura, ¿no? Es la silueta que da Una la silueta. forma total. El contorno de la silueta me da la identidad de la forma. Ah, eso es Claro. una mujer, esto es un perro, esto es una Claro, botella. pero vos ves, lo que digo es que vos ves un rostro, pero el rostro humano, si hago una sombra tuya, yo no veo el vacío de sombra, el interior, ¿se entiende? Cuando lo proyecto, veo toda la Sí, proyección. sí, es mucho más fuerte la idea de la pantalla blanca está llena de sombra de gente, do que la sombra de la gente está llena de la oscuridad, el vacío oscuro. Los valores de lleno oscuro son muy relacionados al contexto que estamos mirando. Claro, Por eso que la pregunta es complicada de determinarla una respuesta porque es el vacío de la sombra, que es, tal vez sea no tener luz alguna. Ujú. pero siempre vas a tener una luz, de No, alguna no. manera, A donde estoy imaginando no hay. a donde estás imaginando, pero Claro, pego Teatro. un vaso, tampo esto, sí, lacro, sí, herméticamente cerrado, hay sombra ahí. Hay sombra, hay oscuridad ahí. depende cómo, dónde, porque hasta Sí, una pantalla blanca te está rebotando luz. Entonces lo que vos estás viendo siempre está contaminado por una iluminación. sí, pero dentro de una cámara fotográfica Sí, analógica sí, es celada para no entrar luz. sí. Y No, cuando metes el ojo, cuando abres el diafragma, la ah, luz entra ahí. entra la luz. Es el dispositivo, es así. Quizás el total de oscuridad no lo podemos ver. Necesitamos de una mediadora. Yo creo que Eso no quiere crear. me arriesgo a una. Si estamos hablando desde la sombra, o sea, que la sombra diga, oh, ¿cuál es mi vacío? El vacío de la sombra y la ausencia de la sombra sería la luz total, Claro. la luz de todos lados, y que no exista la sombra sería como el vacío de la sombra, ¿no? Como una, Sí, bueno, tal vez no, existencia. tal vez sea no haber luz, porque ahí si no hay luz Se difumina también. es otra cosa, no tiene forma, no Y, tiene sombra, pero no si no puede hay definir. luz, si no hay luz, ya me voy al carajo, ¿eh? Pero si no hay luz es porque estamos ante una sombra mucho más grande a la cual nosotros no le podemos dar forma, que No, es porque es como esto, si es de Adentro. noche, estamos con la sombra de la Tierra y es tan Por, gigante e- y e- no está proyectada que no podemos pero darle la forma. oscuridad es distinta a la sombra. sí, la oscuridad, no tener referencia del espacio, tamaña es la sombra que Dentro de una está. cueva en una montaña no llega luz. Eso, Ahí es oscuridad, no es sombra, no es la sombra de la montaña. eso. Y no va a haber sombra si no prendiera una luz ahí. Claro. Entonces, para mí la gran magia de la investigación es esa, estarmos vagando por posibilidad de cosas que son misteriosas. O sea, eso está muy lejos de un retroproyector, muy lejos. Tal vez el retroproyector puede ser una herramienta para hablarnos sobre eso. Una de tantas. Claro, pero antes de eso es la imaginación ¿qué espacio es ese? ¿Hay la obscuridad total? ¿Hay el silencio total? No es utópico eso. No existe eso. Al menos para el ser humano, no existe. Entonces, un trabajo sobre el vacío podría ser una pregunta.
¿Están mirando alguna cosa, escuchando alguna cosa? Preguntar para el público y el público va, sí, yo consigo ver, yo consigo escucharte, yo sé que estás respirando, o sea, no hay vacío. El vacío es una idea que tenemos que es muy complejo tenernos. Hablaba ahora de la cámara fotográfica para Pablo, tampoco me cree No, que es un artefacto para no encerrar la oscuridad, no cree, pero está contestando. No. igual hay Bueno, una nadie sabe diferencia. igual, ¿eh? Para la física cuántica, dentro de una caja cerrada, Mira, nadie mira, sabe qué es lo que pasa. estamos Sí, viajando en la física yo cuántica. creo que el vacío, y ahí entra la física cuántica, el vacío tiene que ver justamente, tiene que ver con la física. La nada tiene que ver con lo filosófico. Son dos conceptos que hay que Claro, separar bueno, O ahí está. juntarlo. o juntar y se arma un caos. Mi sensación es que el vacío es esto, es un concepto muy complejo que se lo puede tomar desde muchos lados, desde la física, desde la filosofía, desde el arte, desde lo cotidiano, o sea, desde lo psicológico, tiene como muchas aristas. Entonces Voy a sería consultar como, un oráculo. ¿cómo? Voy a consultar un oráculo para ver lo que está A ver, hablando. bien, a ver qué dice la bola de cristal. La bola de reflexión. Eh, y que me parece, o sea, por lo poco que venimos hablando, tampoco hemos profundizado mucho con Lu todavía en la búsqueda y en la pesquisa de la tesis, ¿no? Es como ver esto que surgió de, bueno, el vacío, desde dónde se lo va a abarcar, porque es inabarcable. Entonces, hasta ahora fue como, bueno, tomar ese vacío como un modo de creación, no como la temática, por ahí no es la temática, que es lo que decía Lu, por ahí no es la temática que vamos a representar en la obra, que Dios quiera que surja, sino en la manera de que ella lo venía investigando desde los títeres, el vaciamiento que hace uno de uno mismo para poder animar otro objeto, otro personaje, otra materia, Sí. ¿no? Entonces, ella lo tomó desde ese lado en un principio, relacionándolo con el universo de las sombras y la exploración previa que hicimos con el retro y todo, y la sombra corporal, del desglosarte, del vaciarte de lo tuyo para ser vos, animar tu sombra, ¿no? Como, eso sería como lo más, digo, porque después filosóficamente es infinito y está buenísimo todas las preguntas que surgen. Sí, tal vez Pero es como una búsqueda hacia, ¿no? Ya la búsqueda de llegar al vacío, te encontrás con todo lo que hay, ¿no? Como hay una danza que es la danza Butó, que trabaja desde el vaciamiento de la persona, y en ese vaciarse se va rompiendo, se va desglosando, va purgando todo lo que hay en el cuerpo. Tal vez la hipótesis es que es imposible el vacío total, que no existe el vacío, que es una utopía, que es una construcción eh, ficcional, una construcción ideal, pero que sí, no es algo a poder capturar o habitar. Eh, Sí, Giordano Bruno, no sé si conocen, Giordano Bruno habla de eso. Creo que te lo mencioné una vez. Tengo el libro en mi casa, voy a intentar de acercártelo, en- del universo y otros mundos. Él habla justamente de eso, dice que de la nada no se preocupa, pero a él le preocupa el vacío porque justamente ningún ser humano puede ponerle límites. O sea, los límites del vacío son imposibles de medir. Y él habla de eso, que mientras no podemos medir, el universo es infinito y estamos habitando el vacío, lo cual es interesante porque eh, creo que esa teoría del universo como un vacío, creo hasta el día de hoy se sostiene. Eh,
y hay algo que es interesante, que es esta imposibilidad del ser humano de poder medir las cosas, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, ¿no? O sea que no, ahí entra también la física cuántica con esto y la imposibilidad de medir el límite exacto y preciso de las cosas, que tiene que ver con la teoría del caos y no me acuerdo ahora el nombre que tiene, pero cuando este concepto que se va multiplicando y que las cosas, Fractalidad. fractalidad, lo fractal, tiene mucho que ver con esas teorías. Obviamente Giordano Bruno no lo sabía, pero Giordano Bruno comenzó a tener más relevancia con la física cuántica, justamente por esta idea de que para el ser humano es imposible medir lo micro y lo macro. Claro. Entonces termina habitando el espacio medio de las cosas. Como todo, o sea, es como la vida misma, o sea, la ciencia pudo estudiar un montón sobre los sistemas y de cómo se sistematizan las cosas, pero cuando llegas al principio o al final, estamos de vuelta con el signo de pregunta de dónde venimos y Sí, a y dónde vamos. tampoco podemos medir las consecuencias de nuestros actos. Es como que hay un montón de ideas con esto de la medición. Giordano hablaba mucho de eso. O sea, estas mediciones van a todo sentido. Sí, la subjetividad aparte para medir las cosas, o sea, ¿Desde dónde? ¿desde dónde? Claro. ¿En relación con qué? ¿En relación con qué? Ese libro es De todo. interesante para eso del vacío. Habla totalmente del vacío. Eh, Lo voy a buscar. pero bueno, obviamente son teorías, y como toda teoría, podés coincidir o no, y es como algo, pero es una posibilidad siempre. Ujú. Y bueno, contarles un poquito que en un ratito ambas tenemos que salir a trabajar, que no solo estamos iniciando un proceso de tesis, digamos, de investigación para adultos, más queriendo, o sea, mi interés es poder llegar a trasladar un pensamiento sobre el teatro de sombra a una construcción dramática, ¿no? Que todo nazca de ahí, de cómo pensamos las sombras, cómo pensamos el teatro de sombras hoy, para adultos, por qué se hace tan poco, por qué es más para infancias. Un poco queremos pincharnos y seguir trabajando eso, ¿no? Como es un arte que es muy rico para el público adulto también, metiéndose en estas temáticas o en otros lugares. Pero además de ese proyecto que va con los seminarios y y que buenísimo estas charlas y que yo voy anotando y mientras tanto las ideas y las proyecciones se van acomodando, estamos iniciando una nueva creación para infancias, donde estamos trabajando, donde estamos empezando a trabajar desde otro lugar y que también es muy interesante y nos gustaría mucho poder compartirlo contigo, Alexander, alguna vez, porque, bueno, todo el seminario y las ideas y tu recorrido es súper nutritivo para nosotras para seguir posicionarnos como investigadoras y desafiarnos, ¿no? Y estamos hace 5 años trabajando, pero sentimos que estamos como en el inicio de la cosa. Entonces, con ganas de seguir también explorando qué pasa con estos espectadores que son las infancias, que generan que recepcionan diferente a las sombras y, y desde ahí creamos desde otro lugar, no desde lo íntimo y lo más ritual y más implicado como creamos para adultos, sino más desde, bueno, qué queremos sumar, qué queremos promover en las infancias hoy y cómo podemos llevarlo a cabo con este recurso de las sombras y de las figuras y el diálogo de la luz y la sombra y demás. Y en esto nuevo que vamos a empezar a crear, sí, el recurso principal es el retro,
pero esta vez el desafío es que estamos ambas animando el mismo retro. Eso es lo nuevo para nosotras. Las figuras, en las- igual con figuras también. Sí, claro. No tanto figura corporal, sino más bien, no tanto sombras corporales o no sombras corporales, o en algún momento, pero no sería el foco, sino el diálogo que podemos generar entre las dos, animando figuras y objetos entre esa luz que se proyecta, el cono de luz que proyecta y también el plano de apoyo que permite el retro. Esos dos diálogos. Y bueno, y ahí estuvimos un poco explorando con un taller y tenemos como algunas ideas que por ahora están esbozadas, pero bueno, queríamos enviarte como alguna prueba en esto que queríamos enviarte una escena para el seminario, como cierre, como aunque no circule para todos, que por lo menos sea un cierre simbólico de la experiencia. Y bueno, y ahí empezamos a desglosar con el concepto de la imaginación. El vacío y la imaginación. Oposición. Ahí vamos. Vamos con una... No, son conceptos muy tranquilos de trabajar. Sí, no, Creo que en 8 o 10 años logramos. No, la idea es que en Bueno, un año lo logremos. bueno, voy a comprar una pasaje para Mar del Plata. Y anda sacando vemos. pasaje porque vamos a necesitar ayuda. Es así, con Luisina. Domingo estoy ahí y empezamos. Vayan comprando alfajores. Luisina es así de livianita, no viene con Y nunca tenemos con que algún comenzar concepto. eso domingo para tener tiempo y 8 desarrollar los Claro, dos. los dos temas. Sí. Que encima van a estar en la primera etapa. Sí, tal vez el vacío para los chicos y la imaginación es lo mejor. Creo que es lo mejor. Es posible, es posible. ¿Sabés que hay libros que han salido ahora sobre filosofía con niñes o para niñes, pero creo que ahora se estaba trabajando con niñes, donde se trabajaba mucho estos conceptos así filosóficos para enseñar en las escuelas o para leer en casa. Muy interesante, no sé si todas las librerías del mundo lo tienen, pero quizás buscando por internet, todo lo que tenga que ver filosofía con niñes o para niñes, depende de la época en la que se crearon, porque fue cambiando el concepto, pero en Argentina se trabaja mucho eso. Qué Es un bueno. concepto que se ha trabajado mucho, mucho en Argentina y se han editado libros. Lo digo porque se habló mucho de este tema. Yo estoy también terminando profesorado de teatro y se planteó ese tema. Pero ahora no tengo la información, la data, pero había uno que era sobre qué es la nada. ¿Qué es la nada? Sí, Es que por ahí es un juicio, ¿no? Que las infancias, digamos, a retrasarles el proceso filosófico a las infancias cuando ser niñe es lo más caótico y aventurero y desafiante de un momento, ¿no? De la persona, ¿no? y Cuando la todo es pregunta por el por posible, qué, ¿cómo? la pregunta por el por qué, siempre. Claro, ¿por qué se llama manzana, mamá? ¿Por qué se llama torbellino? Todos los días, nosotras además criamos cada cual a su niñe de 4 o 5 años y ver ese proceso de crecimiento y hacer obras para infancias es algo retroalimentativo muy, muy interesante. Hemos logrado bajar un poco la idea desde la imaginación a diferentes momentos dentro de la infancia donde hemos desarrollado, donde se ha desarrollado la imaginación, o donde la imaginación tiene protagonismo. Entonces pensamos como escenas de temor a la noche, donde la imaginación y la sugestión es mucho mayor de lo que hay en verdad, o antes de cuando crean animales imaginarios o
estas entidades imaginarias que dialogan con esos niños, o cuando se encuentran con las ganas de crear, ¿no? Y están ante la nada, ante una hoja en blanco, y empiezan a evocar, como poder trasladarnos a nosotras, a nuestras propias infancias, y ver en qué momentos claves la imaginación nos jugó a favor o en contra, o apareció, digamos, ¿no? Y eso trasladarlo a escenas cortas de vivencias, de infancias diversas, con diversos encuentros con lo imaginario. Y ahí fuimos como desglosando. Tenemos esto, la historia de Merlina, que va a la casa de la abuela y construir una casa de una abuela con todos objetos materiales de abuela, o o de nuestras abuelas, y eso trasladarlo a sombras, ¿no? Como crear una escena a partir de lanas, hilos, botones, y que ahí aparezca el miedo, ¿no? Como un momento de esa escena, el miedo de esa niña. ¿Qué historia le cuenta a la abuela para ayudarla a dormir tranquila? ¿Qué imaginarios tiene la abuela? ¿No? Como también, ¿cuáles son el recuerdo como otro lugar donde la imaginación también aparece como, como motora de construcción? Eh, y bueno, y ahí vamos con esto que no lo queremos apurar, y eso es ganado, digamos, es territorio ganado, poder dedicarnos a investigar realmente y ir creando, un hilito me falta, ir creando la construcción a medida de lo que la investigación genere. No tanto del preconcepto, sino bueno, esbozar un caminito a recorrer, y bueno, y probar y jugar y estar ambas con los materiales. Lu es una artista plástica que dibuja con su mano, hace magias. O sea, yo jamás desde mi lugar de teatrera podría llegar a resolver tan rápidamente y tan bellamente las figuras y los espacios que ella genera en un segundo. Es maravillosa. Y, y bueno, y yo soy como la que traigo como, ay, hagamos esto y esto y esto y esto. Y entonces como, bueno, tranquilos, tranquilos, todos tranquilos, vamos llevándolo paso a paso. Y así vamos también creando nuestro modo de crear juntas. Así que bueno, ya se tiene que ir a trabajar. Me tengo Bien. que ir, se me va el colectivo. Gracias por la charla. Estoy a disposición del trabajo, que la creación de las... Soy muy curioso y tengo ganas de conocer más las obras que están haciendo. Entonces, si tiene alguna cosa para enviarme, claro que sí. En el Instagram, ¿lo viste? Ahí hay bastante. En Poiesis Visuales. Tanto bastante. Bueno, hay bastante. Hay, bueno, una orientación, fotos, hay algunos videitos. Sí, sí. Vale, voy a mirar eso, pero sobre las obras, sería interesante si envíame una informaciones más formales para conocer la esencia de lo que están investigando. Dale, sí. De las obras que ya tenemos hechas, decís vos, las previas. Sí. Ujú. Y te enviamos filmaciones o mini videos o algunas filmaciones de Caos Íntimo, que es la obra para adultos, y de El sueño de Morfeo, que nosotros trabajamos con títere de mesa y sombras. Hacemos una hibridación de técnicas ahí. Entonces la sombra es como una partecita, es como un meter el pie en el agua, es como un poquito. Entonces ahora la nueva obra queremos que sea con buena presencia de sombra, y bueno, y ahora estamos como con más confianza para construir dramáticamente desde ahí. Sí, Ah. y piensas cuando me voy a Mar del Plata, porque ahí organizo. Andá sacando pasaje. Sí, ¿para cuándo? Ay, me encanta. Sí, eso sí, podemos pensar a ver si, no sé, si se puede. Dale, sí, gracias.
generar algún proyecto dentro de algún subsidio que se pida, como ver cómo poder viabilizar también esto, viajar. Nosotras también tenemos muchas ganas de poder salir de nuestra Mar del Plata, que como madres y artistas estamos como muy acá, y entonces como pensar en llevar nuestra obra a otro territorio es el sueño, la verdad. Entonces, un poco la premisa de estas dos creaciones nuevas es que sean livianas y montables y adaptables, y poder viajar las dos con una obra para adultos y para infancias a la vez. Es como de acá al otro año tener esa posibilidad, ¿no? De acá a 2 años por ir armando el recorrido. Pero bueno, ahí atentos a proyectos, imágenes que, digo, subsidios o becas o cosas que se puedan Bueno, encontrar ya por el ahí. contacto lo tienen, se pueden reunir sin mí, Te charlar, tenemos pasar lonco con nosotros. Y la mediación, ¿cómo va a pasar? pero se la pueden hacer perfectamente también. Mira, yo tengo una invitación para ir a Rio Gallegos y Mar del Plata es un camino para Rio Gallegos. Entonces podemos juntar este proyectos y hacemos cosas juntos. Sí, podemos organizar para que des un seminario y bueno, si lo sabemos con tiempo, más o menos qué fecha, eh, poder mover acá algunos contactos que tenemos desde los titiriteros de la ciudad. Creamos un colectivo que se llama EPA Colectivo, y ahora estamos generando un encuentro de titiriteres que se va a hacer nacional a finales de septiembre. También con recursos, ganamos subsidios y un montón de trabajo. Y la idea es seguir Mar del Plata, en Mar del Plata, sí. qué bueno. Sí, re bueno, estamos muy contentos. Mucho trabajo, pero hay posibilidades, hay red de titiriteros que podríamos generar una propuesta interesante. Sí, me gustaría de ir ahí a hacer un taller y pensamos en aprovechar esto para tal vez crearmos una de estas obras. Ujú. Sería muy bueno. Más que es un sueño, sería increíble. ¿Y para cuándo te vas a Río Gallegos? No tengo la fecha definida porque eso es un proyecto que también iba a suceder antes de la pandemia. Mm, La pandemia todo se desarmó. Ahora ujú, también acá en Brasil estamos justo intentando mover las cosas que se quedaron para atrás. mm. Con Pablo lo mismo. Pablo también es un fruto de la pandemia, Pablito. Así como me ves, fruto de la pandemia. Suena Nuevito. horrible, pero bueno, fruto de Nació, la pandemia. nació en la pandemia, Pablo, pero está bien, ahora está bien. Entonces tenemos proyectos que estamos también sacando afuera ahora, que parecían muertos, ¿sí? Y ahora estamos hablando sobre eso. Entonces está cada vez más complicado, más complejo planear y determinar fechas. Ujú. Pero creo que la idea de ir a Rio Gallegos va a ser en verano. Perfecto. No tiene como ir a Patagonia en invierno. Invierno. Me No, voy. no, no, eso no. Claro. No llego, no llego. O en primavera, No. algo así, más Entonces, lindo. Mar Pero del este Plata, verano, sí, como más cerquita, no tanto el año que viene, sino más ahorita, este verano, poder generar. creo que sí, creo que febrero, alguna cosa así. Y ahí Mar del Plata, Bariloche, puedo conocer la casa de Gabriel von Fernández Gabriel. y ir a Rio Gallegos. O sea, voy a tener que tener tiempo para eso. Mucho. Y esquiar en febrero en Bariloche creo que No, no va a suceder. no voy a encontrar nada. No, tomar un baño en lago, cosas así, bañarme. Y sí, más calorcito. Bueno, Sí, gracias. posibilidades de tener de ir a Argentina. Claro, Hay que ver siempre. cuándo coincide con algo, porque eso sí, cuándo coincidís, Cuando tengo alguna cosa armada de fechas, alguna aviso. idea,
te aviso y vamos planeando eso. Dale, y si quieres, te enviamos información de nuestras obras y si tienes alguna información así medio armadita como para ir hablando con Marcelo Marán, que está en cultura acá del auditorium, por ahí se puede como ir gestionando algo que en verano va a venir un sombrista y tener la Piazzola, que es un teatro enorme, divino de acá de Mar del Plata. Y por ahí él lo puede presentar dentro de algún programa de cultura y se puede, bueno, llegar ahí y tener algún apoyo. Dale, a levar un taller, un taller para adultos, otro para niños. La bola, creo que es interesante, ¿no? Ay, qué linda. Para niñas, para docentes también. Sí, sí. Tengo este material, creo que traducido y puedo enviarte, pero no tengo tu mail. Bueno, te envío mi mail. Bueno, un gustazo hablar con vos, me encantó. Y ¿cuándo va, eh, cuando tienes pruebas fuera del universo del retroproyector? Yo estoy muy interesado en conocer. Me gusta que retomes ahí eso. Sí, Vamos a desconstruir el retroproyector. vamos a deconstruirlo, sí. Igual, querelo, nos gusta mucho. También hay un trabajo a descubrir, ¿no? Con ese lenguaje. Eh, es lindo, pero bueno, nosotros tenemos 2 focos de Gabriel con los que trabajamos un montón y ahora queremos conseguir alguna... Ay, se trabó, se trabó. Sí, ahí volvió. Ahí volvió. ¿Qué Siempre tiene estamos en busca de focos de Gabriel? recursos. Sí, volvió. Tenemos ahí dos focos de Gaby con los que trabajamos, que son bien fieles y buenos y con dimmer y los amamos. Y queremos invertir en una pantalla, que esto hablamos con Pablo, porque nosotros trabajamos con telas o en un teatro en el que vamos tenemos una pantalla de vinilo, pero no tenemos la propia. Entonces, bueno, la idea es seguir invirtiendo en estructura, pero que eso igual no nos limite para crear, ¿no? Que todo recurso es válido y bueno, y la magia y la ilusión se puede crear y construir igual, pero un poco y un poco, de seguir profesionalizando las herramientas. En la próxima semana vamos a hacer algunas pruebas acá. Estamos hablando de Valer Moreno, que es un espacio de investigación acá en Brasil. Y en la próxima semana vamos a hacer una investigación con los, ¿cómo se llama el equipamiento? Retroproyector. Red. Retroproyector, vamos a investigar con eso. Y vamos a hacer unos videos y vamos a enviar Por para favor, mirar. feliz, feliz. Hermoso lo que están haciendo ahí con la tridimensión. Ya me contarás, Pablito, que ahora nos vemos en Tandil. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Y Ah, ahora. Sí. vuelvo a Mendoza y a las 2 semanas viajo a Tandil. Dale. No esqueça de llevar las gulosinas para tu papá que te Claro, pidió. voy a llevar golosinas para mi papá, cachaza, y vuelvo a salir a buscar cosas a Tandil. Queso, salame, y vuelvo. ¿Sí? A donde voy busco comida y vuelvo. Muy bien. Te esperamos con alfajores por acá también, cuando quieran. Dale. Por ahí Voy podemos busco hacer algo, alfajores. por ahí en el verano podemos hacer algo para que venga también Pájaro Negro a Mar del Plata y hacer un encuentro acá y ¡Ay! aprovechar. Festival, ¿querés hacer un festival? Bueno, no sé. Pero Mar del Plata es pequeña demasiada para los dos. Es muy grande para los dos. No, bellísimo, lo hacemos. Podemos convocar a Gaby también. Bueno, sí, eso ya sería algo enorme. Para ahí en unos años. Vamos No, ahí, de a poco.
Hermoso, de una. Gracias. Gracias a ustedes, un placer hermoso conocerles. Dale, Luis. Bueno, y ya sabes, para futuro ya pueden seguir dudas, proyectos y cosas ya en Sí, sí. comunicación. Ya que sos curioso, vamos a aprovechar, a generar misterio ahí, a mandarte cosas. Claro, claro que sí. Es así que se hace. Bien, me encanta. Bueno, y después te envío la grabación. Dale, eso, perfecto, me gusta. Bien, Dale, genial. saludos. Eso. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo.